fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, porque da vueltas la rueda, porque no te detenes, yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Coordenadas. Este es el espacio radial de la Dirección de Ayuda Social para el personal del Congreso de la Nación. Y nosotros, como todos los viernes, nos encontramos aquí. Estoy con el equipo que me acompaña, el señor Juan Carlos Zuburu. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo están, oyentes? Hoy, bueno, es un día muy especial para nosotros y creo que... Y vamos a hablar de eso. Exactamente. Muy bien. Bueno. ¿Querés adelantar algo, Juan? No, porque es preferible que se sorprendan, ¿no? Bueno, no quieres spoilear, Juan. Bien. Saludamos a la doctora Miriam López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miriam? Bueno, podemos adelantar algo, Juan. ¿Qué? Que los cumpla feliz y después que sepan. Puntos suspensivos. Bueno, vos porque sos cantora, eso lo haces así. Nah, dale, por favor. Bueno, buenas tardes a nuestros oyentes. ¿Qué tal, Miriam? Bien, todo bien, cielito. Acá Bueno, a las corridas llegué justo. Podemos decir que estamos de festejo, de alguna manera, Por ¿no? supuesto, estamos de festejo, pero acá tenemos la palabra autorizada, como dice siempre nuestra locutora, que nos va a explicar por qué estamos de festejo. Exactamente. Pero bueno, antes vamos a saludar a nuestra compañera, la licenciada Aldana Morín. ¿Qué tal, Aldana? Te repatriamos. Bueno, Sí, no sé qué decir. Si gracias o I'm sorry for me. Perdón. Falta tu voz acá. Bueno, gracias, son tan amorosos. Bueno, Aldi, las vías de comunicación, ¿nos podrías decir? Bueno, mira, si me las acuerdo, pero las voy a leer. Léelas, no pasa nada. Se pueden comunicar a través del mail, que es coordenadasradio.das@das.gov.ar, por Twitter @coordenadasr, en la página de la DAS www.das.gov.ar, y si quieren nos pueden llamar al teléfono del estudio, que es 4378-5545 o 4378-5546. Muy bien. Excelente, ¿no? Pero genial, Así de como corrido, siempre. Como si espectacular. fuera me ayer. trabe, chicos, no lo díganlo. Si lo hubieras dicho ayer. Bueno, les cuento el tema del día de hoy, así ya nos metemos de lleno en esto. Vamos a hablar sobre arquitectura y salud, ¿sí? Pero vamos a hablar en el marco de lo que es la conmemoración de los 100 años del edificio de la DAS. Por eso acá la doctora Miriam López estaba cantando el feliz El feliz cumpleaños. cumpleaños, porque soy. Es hoy, Claro. hoy cumple 100 años, 100 ¿no? años. Opa. Mucha Sí, historia, ¿no? Mucha Si- historia pasa por Si ahí. esas paredes hablaran, Qué ¿no? Me bárbaro. quiero imaginar. Así que bueno, para hablar un poco de este tema, como suelo decir, sí, tenemos la palabra autorizada, obviamente. Estamos con el arquitecto Germán Pisani. Él es integrante de la Dirección de Arquitectura de la DAS y bueno, nos va a hablar un poco de esto. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes Buenas a todos, tardes. a todo el grupo. Bueno, aquí estamos. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la historia de lo que es el edificio donde está ocupando actualmente la DAS. No no siempre, digamos, fue ocupado por la DAS, así que Claro. bueno, vamos a comentar un poquito cuál fue el Bien. origen y, Sí, sí. y cómo fue la historia, ¿no? De este Ajá. edificio tan singular. Y como para arrancar, el origen de este edificio, de cuándo data, de qué Mira, había, ¿no? Claro, originalmente este edificio tiene que ver con lo que fue el desarrollo de lo que es el eje simbólico republicano, que conecta, digamos, lo que es la Casa de Gobierno con el Congreso de la Nación. Ujú. En ese eje, cuando se construye el Congreso de la Nación, se intenta, digamos, urbanizar todo el área del Congreso de la Nación, y uno de los primeros edificios que ocupó esta área fue este edificio. Fue uno de los primeros en construirse. De hecho, fue desarrollado más o menos para la década de la generación del 80, o sea, entre 1900 y 1910 fue construido y se inauguró el 26 de octubre de 1918. Claro, Mirá. perdón, Sí. lógico esto que vos decís, porque la línea de la avenida Entre Ríos, Callao, era Sí. el límite de la ciudad en esa época. Claro, exactamente. De hecho, este edificio fue construido por dos arquitectos franceses, que es Jacques Durand y Gaston Mallet. Bueno, estos arquitectos fueron los que construyeron y diseñaron este edificio,
Y bueno, fue más o menos para lo que fue el gobierno de Roque Sáenz Peña y se terminó inaugurando en el gobierno de Hipólito Yrigoyen. ¿Cuánta historia? Ese fue básicamente el origen del edificio. El edificio nace, digamos, como como una mutual. De hecho, fue lo que es la antigua Asociación Española de Socorros Mutuos. Fue una mutual que prestaría servicios asistenciales a todo lo que es la comunidad española inmigrante de aquel entonces. Claro, Bueno, acá o de sea Buenos Aires. que loco que se mantuvo esto de ser un lugar asistencial, Sí. ¿no? Sí. Y nosotros tenemos un compañero que nació ahí. Que nació en la Sociedad Española de Sí, Socorros de Mutuos. Socorros Mutuos. ¿En Porque serio? cuando estábamos en los Pablo Ricardes, Ajá. le digo el nombre y todo, pobre, Sí. no, pero no, él es jovencito, no tiene 100 se le años, cayó el muy DNI, joven, se le cayó el no. DNI. 18. No, bueno, Nació. pero dice que cuando existía, él estaba en el 8º piso y dijo, ay, pensar que una de estas puede haber sido la habitación donde nací. Mira vos. Wow. Totalmente. Sí. Sí, de hecho, este edificio, también lo singular que tiene es que fue uno de los primeros edificios construidos en hormigón. De hecho, para los registros de lo que es en el país, el primer edificio en hormigón no es sino muy posterior, en 1936, el Cabanag. Sin embargo, cuando nosotros intervenimos este edificio, encontramos que muchas de las estructuras están conformadas por hormigón, que para entonces era toda una novedad, porque los primeros edificios en hormigón fueron construidos en Estados Unidos y Francia. Te iba a preguntar eso, ¿de en dónde venía la 1900. idea? Claro. Bueno, no es casual de que estos dos arquitectos franceses traigan, digamos, como la novedad, digamos. como la novedad, el hormigón. Y hasta ese entonces no era conocido. De hecho, el primer edificio reconocido en hormigón en la Argentina es en 1936, el edificio Cabanag. O sea, encima un edificio moderno también. Exactamente. Para la Somos de época. avanzada ya desde esa época. Maravilloso. Totalmente, en algún sentido es de avanzada. Sí, ¿Y sí. cuáles son los aspectos arquitectónicos que lo definen y bueno, cómo fue evolucionando, ¿no? En su uso? Bueno, este edificio fue construido, como decía, por estos dos arquitectos franceses que fueron los que construyeron el centro naval, si no me equivoco, ya te lo chequeo, sí, el centro naval de Buenos Aires. Fue construido y pensado con una arquitectura neoclásica y ecléctica, donde se combinan elementos de la arquitectura francesa y elementos clásicos, como se puede encontrar, por ejemplo, en el Congreso de la Nación. Hay muchos elementos que comparten en ese sentido lo que es la arquitectura entre un edificio y otro. Tanto el Centro Naval de Buenos Aires como este edificio comparten la misma arquitectura y fueron pensados por los mismos arquitectos. Claro, porque son contemporáneos, ¿no? Porque, fueron contemporáneos. A ver, este es de 1918 y el Congreso se inaugura aún sin terminar todavía la Exacto. fachada en 1908. Y también, de hecho, sirvió como inspiración, porque para la época el Congreso de la Nación, podemos decir que fue un hito, digamos, en lo que es la ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto fue un referente para la ciudad. Entonces, todo lo que se construyera en su entorno iba a tener que ver también con esto, ¿no? Con la idea de urbanizar, pero sí, obviamente, sin competir con semejante monstruo como es el Congreso de la Nación. Claro. ¿Se puede decir que tiene un estilo, yo soy medio ignorante en el tema, francés el edificio? Claro, justamente, es un estilo ecléctico donde tiene elementos de arquitectura francesa. ¿Qué es? Ay, perdón, no sé qué es ecléctico. Soy muy ignorante. Ecléctico básicamente sería mezcla, ¿no? Mezcla de estilos. Sería Somos dos, quédate tranquila. Ay, bueno, yo iba a soy muy preguntarlo sincera, también. ¿viste? Soy muy Susanita. Sería una combinación de estilos, es decir, cuando no tiene un estilo definido y sin embargo está constituido por diferentes elementos y la combinación de todos estos elementos hace una arquitectura ecléctica, justamente, una mira. mezcla entre varios estilos. ¿Qué elementos podríamos descubrir de uno y de otra? Poco, ¿no? Claro. Y Era por algo ejemplo- medio barroco también, ¿no? No, medio no. raro. Claro, barroco no. Tiene mucha ornamentación. De hecho, originalmente tenía muchísima más ornamentación a como nosotros lo conocemos actualmente. Después, con el tiempo, las fachadas, porque tiene dos, no nos olvidemos que es un edificio emplazado en una esquina. Claro. Estas dos fachadas fueron de alguna manera planchadas, porque bueno, después surgieron otras leyes en la ciudad de Buenos Aires que apuntaban no tanto a la conservación, sino más que nada a la seguridad. Que después, ya más adelante, voy a comentar un poquito sobre este tema. Pero el edificio era muy rico en cuanto a ornamentación. De hecho, uno de los elementos singulares y que más destaca este edificio es la cúpula. Sí. Tiene una precioso. cúpula peraltada Ajá. que originalmente era en pizarra, estaba revestida en pizarra, hoy en día no. Fue intervenida justamente para
para evitar cualquier tipo de accidente que se desprendan elementos, pero bueno, en su origen era una cúpula increíble, de hecho sigue siéndolo, y bueno, es una de las cuestiones que destaca en la ciudad, ¿no? Germán, Del perfil perdón, urbano. cuando vos decís que fue intervenida, Sí. ¿a qué te referís? ¿Que fue remodelada, digamos? Sí. Cuando digo intervenida me refiero a que fue planchada. La fachada se conservan algunos de los elementos ornamentales de lo que es la fachada, pero muchos otros, si vos comparás y haces una comparación entre lo que fue el edificio en 1918 y lo que es ahora en 2018, tiene muchos menos ornamentos. Pero bueno, esto tiene que ver justamente con cuestiones de desprendimiento, digamos. Hay Sí, el paso del tiempo, la falta de mantenimiento. Más la seguridad, como decías vos. Hacen que muchos de los edificios antiguos en la ciudad de Buenos Aires se desprendan sus partes y puedan provocar accidentes. Entonces, lo que se hace es evitar todas aquellas partes que están flojas, se las retira y, bueno, no puedes retirar unas sí y otras no. Entonces, se trata de hacer una composición en relación a lo que se quita y lo que se deja. Bien. Y bueno, yo quería hacer una pregunta, Sí, pero claro. ¿puedo o vamos a Obvio, la por pausa? supuesto, ¿no? ¿Y qué reformas estructurales entonces se fueron realizando en el edificio, teniendo en cuenta esto? Bueno, teniendo en cuenta esto, hubo una ley que es la ley 257, la 257 de conservación de fachadas. Es una ley que rige para la ciudad de Buenos Aires y creo que algunas partes del país también, no sé si con el mismo número de ley, pero fue una ley promulgada en 1999 que apuntaba justamente a esto, al tema de la conservación de fachadas. Es decir, hay edificios que son antiguos, que están catalogados, y bueno, y por lo tanto, si están catalogados, están protegidos. Este edificio no tengo la certeza, la verdad es esa, no tengo la certeza si está catalogado, pero bueno, aquellos edificios que están catalogados deben ser protegidos y conservados. Eso es como dicen Monumento Histórico Nacional o que Claro, pero bien. eso, claro, si fuesen... pero esto, bueno, esto es un edificio, no sería un claro. monumento. El tema es que... o edificios históricos, no sé, algunos exactamente. tienen un cartelito. a Exactamente, veces tienen Como comparten. patrimonio. los distinguen de ese modo. Sí. Y entonces estos edificios que están... Patrimonio, ahí está, me salió el tema. No me salía la Patrimonio la palabra, nacional, sí. son patrimonio. Y este edificio, si bien es un edificio antiguo que tiene mucha riqueza ornamental, no estoy seguro si está protegido o no. La realidad es que un edificio de estas características hoy en día no puede ser intervenido de cualquier modo, sino que tiene que, obviamente, contemplarse su arquitectura, su historia y sus elementos que lo componen, digamos. Obviamente se pueden realizar modificaciones, se pueden realizar modernizaciones, pero siempre teniendo en cuenta la mínima intervención posible respecto a lo que es la composición de toda la fachada. Claro, como por ejemplo cuando modificaron los ascensores que mantiene la fachada de la reja, pero los hicieron más seguros, digamos. Claro. O, por Claro. ejemplo, el acceso de 1823, por ejemplo, que Claro. fue un acceso necesario, porque obviamente al ser un edificio antiguo, en el año que esto se inauguró, no existía la accesibilidad, la idea de Claro, la accesibilidad. accesibilidad. Entonces se tuvo que modificar, digamos, los accesos como para permitirle al afiliado que tenga un ingreso mucho más amable y Claro. Claro. amigable, digamos, con Sí. lo que es el edificio. Está bien. Seguro. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con el arquitecto Germán Pisani. Nosotros estamos en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y nos escuchan a través de www.bcnradio.com.ar. BCN Radio. BCN Radio. Una voz federal desde el Congreso de la Nación. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con el sector de bibliografía. La misma realiza compilaciones bibliográficas y responde a las solicitudes provenientes de los legisladores, comisiones legislativas, organismos oficiales y privados e instituciones varias. La compilación bibliográfica consiste en un relevamiento exhaustivo de las fuentes o materiales existentes en la Biblioteca del Congreso, obras, publicaciones periódicas, colecciones reservadas, organismos oficiales, multimedia, traducciones, entre otros.
El horario de atención es de lunes a viernes de 7 a 21 horas, en Hipólito Yrigoyen 1750, planta baja. Para más información pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. ¿Te gustaría seguir conociendo el pasado, presente y futuro de la profesión de los taquígrafos en la Argentina y en el mundo? ¿Te gustaría continuar descubriendo los tesoros taquigráficos de la colección Palant, sección taquigráfica de la Biblioteca del Congreso? Te invitamos a escuchar entonces la 5ª temporada de Palabras Dibujadas. Todos los viernes, de 15 a 16, como siempre, por BCN Radio, la radio federal de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Estás escuchando BCN Radio. BCN Radio. La radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hola, mi nombre es Pablo Ferraro, soy de la DAS del sector de tercer nivel. Un saludo para los chicos de Coordenadas, que la radio está buenísima, y quería ver si me podían pasar el tema de Babasónicos, El Colmo. Un saludo para todos. Bien, le mandamos un beso a Pablo Ferraro, compañero de la DAS, que nos pedía el tema que estábamos escuchando, El Colmo de Babasónicos. Lindo tema, ¿eh? Muy lindo. Muy lindo tema. Estamos saltando acá. Está bien. Vos solo estás saltando, Juan. Claro, Juan. Sí, tenés Bueno. una euforia, Cuidado, viste, que Gracias. no sé si se debe al viernes o a qué, pero bueno, controlate, Juan, por favor. Porque el día que esto sea televisión, viste. Por una vez que vengo optimista. Estaría bueno que sea televisión, ¿se imaginan, mejor, chicos? Mejor no, Miriam. Miriam, No, no no. des ideas. Bueno. Bueno, volviendo al tema del día, así ponemos un manto de seriedad a esto. Estamos con el arquitecto Germán Pisani. Para los que nos escuchan ahora, nos enganchan en este momento. Bueno, él es integrante de la Dirección de Arquitectura de la DAS. Hoy estamos conmemorando los 100 años del edificio de la DAS y estamos haciendo un recorrido, ¿no? Un poco nos está contando, bueno, los usos que tuvo, ¿no? De cuándo se inauguró. Bueno, nos estabas contando también de las intervenciones, ¿no? Que esa palabra que Estamos que me aprendiendo gusta. planchado. Genial. Intervenir. Eso es bien. Intervenir. Son términos bien técnicos de los arquitectos, ¿no? Exacto, sí. Me De encanta. hecho, tenemos toda una jerga que es Claro. específica, con la cual nosotros tenemos que comunicarnos entre nosotros y también tenemos que comunicar lo que hacemos. Perfecto. De Bueno, acá modo. aprendemos nosotros. Sí. Como los total. médicos, básicamente. Sí. Claro. Bien, muy bien. Bueno, Germán, contanos cómo se interviene, así, ¿no? Ya te tiro la palabra. ¿Cómo se interviene un edificio histórico sabiendo que, bueno, en su adaptación a los usos actuales, digamos, podría, no sé, comprometer su valor patrimonial? Bueno, no es fácil, obviamente, realmente es todo un desafío intervenir en un edificio existente con un valor patrimonial como Claro, este. exacto. La realidad es que no es fácil. Por eso a la hora de intervenirlo hay que pensar un montón de factores. Por un lado tenemos la cuestión de uso y función para el cual está siendo utilizado ese edificio. Pensemos que este edificio originalmente, si bien tuvo un uso semejante, de hecho fue una parte, digamos, funcionó como asistencia. De hecho, hay uno de los bloques que fue el último que se modernizó. Se presume que ese bloque fue utilizado como hotel de inmigrantes para lo que es, mirá. claro, sí, es, de hecho, la gente que venía, digamos, como inmigrantes, los españoles, mucha gente que estaba viviendo en el interior del país venía a atenderse acá, a Buenos Aires, y bueno, mientras tanto se hospedaba en este hotel de inmigrantes. Se supone, estamos presumiendo, no tenemos total certeza de que esto haya sido así, pero por las características del edificio y por la distribución que tiene interna, suponemos que pudo haber sido este tipo de uso. E incluso, discúlpame que te interrumpo, recordaba ahora que lo estabas mencionando, una compañera nuestra que era enfermera, contaba que había estudiado ahí. Y en el área donde estamos nosotros, en el entrepiso, decía, acá está una habitación donde dormíamos nosotros, esa era la cocinita nuestra, teníamos el baño. Mirá Y vos. era, digamos, un área donde podían estar las enfermeras que estudiaban ahí en el centro Totalmente, Bueno. de hecho tenían características de vivienda y también se destacaba porque era un edificio con mucha menos ornamentación. O sea, si bien todo forma parte de la misma esquina, nosotros esta esquina la tenemos prácticamente dividida en 4.
donde una parte está digamos, ocupada por lo que es la parte asistencial. Originalmente también era la parte asistencial, que sería Entre Ríos, Alsina 1825. Después tenemos una parte que da hacia Entre Ríos, que originalmente funcionaba como vivienda jerárquica para lo que es los puestos jerárquicos de lo que es la asociación, la antigua asociación. La mutual. Exactamente. Ahí tenías vivienda, aparte por la terminación, tenías los pisos en robles de eslabonia, tenías terminaciones de categoría, guacería, o sea, había mucha ornamentación interna, que es muy distinta a la que tenés por Entre Ríos 177, que da directamente hacia el bloque ¿no? que se terminó modernizando, que actualmente funcionan oficinas. La realidad es que tuvo muchas funciones y usos dentro de este mismo bloque. Por eso a la hora de intervenir, bueno, es bastante complejo el tema, porque hay cuestiones de coincidencia entre losas, hay cuestiones que tienen que ver con los usos que se le va a dar, cómo van a estar relacionados estos usos. Y bueno, lo que se trata de hacer siempre es optimizar la función actual, ¿no? Obviamente. O sea, ustedes se mueven dentro de un marco, o sea, de leyes para poder, no sé, eso no es así, todo lo que es el cuidado patrimonial histórico, tenés un marco, leyes que hacen que vos mantengas como... Claro, sí, exactamente, lo que estás diciendo está perfecto. De hecho, el marco en el cual nosotros nos movemos es, bueno, esencialmente la ley 257, que es la de conservación de fachadas, que bueno, esa es la que te obliga a conservar. Y en el interior también tenés leyes que te... Y en el interior, salvo que sean cuestiones de valor patrimonial, bueno, las tenés que conservar. La realidad es que, como este edificio no estoy seguro de que esté catalogado, hay cuestiones que bueno, obviamente se han perdido. Pero, a ver, esto tiene que ver justamente siempre con la idea siempre de mejorar el uso y la función de asistencia al afiliado. O sea, hay muchas cosas que se han perdido. La realidad es esa. Y de hecho hay muchas cosas que se han perdido hasta incluso antes de que esté ocupado esto por la DAS. O sea, el edificio ha tenido muchas intervenciones y apuntan siempre a lo que tiene que ver con la arquitectura higienista del siglo XX, ¿no? La arquitectura higienista del siglo XX apunta a que los ambientes sean más saludables, a que estén más iluminados, mejor ventilados. O sea, todas las intervenciones en lo que es la DAS actualmente apuntan a eso. Entonces, ahí se presenta esta dicotomía entre lo que es la arquitectura existente y la arquitectura, o sea, me refiero a la arquitectura original y y las intervenciones que se realizan, ¿no? Claro, el tema de las modernizaciones para adaptar. Ahí es básicamente llegar al punto de equilibrio, al justo punto de equilibrio donde uno pueda brindar un buen servicio, pero al mismo tiempo no destruya el valor patrimonial del edificio. Claro, que debe ser complejo, no es tan fácil. Es muy complejo, no es nada fácil. Yo estaba pensando, bueno, le estamos dando más lugar a las necesidades por una cuestión asistencial que a la fachada del edificio, en algún punto por lo que dijiste, ¿no? Sí, siempre igual tratando de mantener. La fachada dentro de todo se conserva, ahí en ese sentido no hay mayores inconvenientes. De hecho, como te decía, la fachada fue planchada en algún momento de la historia del edificio. Mucho más que eso no se puede hacer. Si se lo puede limpiar, lavar, digamos, mantenerlo en condiciones, pero digamos lo que tenga que ver con las inversiones y lo que tenga que ver con los proyectos y mejorar, digamos, el servicio asistencial siempre va a estar puesto en el interior del edificio. Esto es así. Una de las últimas modificaciones que se hizo fue el acceso de Alsina, y este acceso fue importantísimo porque antes de esto la gente tenía que subir una escalinata de prácticamente 1,5 metros. Claro. Y es mucho. Además, considerando que es gente que se viene a atender por lo general por un problema de salud, y bueno, y esto de favorecer la accesibilidad, ¿no? Que está tan presente hoy en este momento de la DAS, ¿no? Que está apuntando tanto a la accesibilidad. Sí, pero no solo eso, también viste las mamás que vienen con los carritos de bebés, que a veces teníamos que estarlos ayudando para subir la escalera, o los chicos de seguridad, o las personas con discapacidad, o adultos mayores que requieren, claro. O sea, a pesar de las ventajas que mantiene tener un edificio o toda la fachada del edificio antiguo de la DAS, ¿fue posible hacer todo este tipo de modernizaciones? Posible, totalmente, y aparte no nos olvidemos que las intervenciones que se han realizado en la fachada han sido mínimas en relación a lo que es toda la lectura de todo el conjunto. Claro. O sea, sí, por supuesto, la entrada de 1823 no responde a lo que es original,
pero ha sido mínimo. Por eso siempre está el criterio de mínima intervención. Está bien, igual siempre también tenemos en cuenta lo que es beneficioso para el afiliado, como venías diciendo por recién. Se pone en prioridad justamente el uso y la función. Siempre tratando de pensar a quién va a estar destinado eso que se hace. De nada sirve tampoco tener un edificio que está perfectamente, digamos, respondiendo a lo que era la arquitectura original, pero resulta que si ese edificio que está destinado justamente a gente que se viene a atender no puede acceder a ese edificio. Entonces no tiene mucho sentido. Claro, si no tiene utilidad, no. Si no es para útil, el afiliado, termina siendo un simple... Sí, una simple fachada linda una nomás. Simple fachada, exactamente. Claro, eso es cierto. Sí, incluso dentro de las modificaciones se hicieron rampas para poder salir con una camilla, ¿no? Por el lado de Entre Ríos. Claro, otra de las intervenciones que se hizo fue por el lado de Entre Ríos, exactamente, se salvó ese desnivel con rampa. O sea, no solamente tenemos lo que es el ascensor que salva este desnivel por el lado del SINA, sino que además tenemos la rampa por Entre Ríos. Y esa rampa es fundamental porque la realidad es que en caso de un corte de energía o lo que sea, una persona con silla de ruedas o con cierta discapacidad puede salir del edificio sin problema. Sí, absolutamente. Qué importante eso. Bueno, pero la verdad que está quedando precioso. Sí, la verdad que... Muy lindo. Y la gente está muy conforme también, ¿viste? Sí, porque aparte... Está todo pintado claro. Sí, yo estaba pensando lo mismo, en los ambientes luminosos. Exactamente. Y sí, lo que se trata es justamente, cuando uno habla de arquitectura y salud, siempre apunta a la mejora de los espacios. Sí, porque hay una relación directa entre la arquitectura y salud, ¿no? Hay una relación directa, o sea, basta con pensarse uno mismo dentro de su propia casa. No es lo mismo una casa completamente oscura, por ejemplo, que una casa iluminada. Los colores también influyen sobre el estado de ánimo de las personas. Hay muchas características de la arquitectura. Vos habías contado el año pasado cuando viniste, si no me equivoco, que también hay como una predisposición por parte de los hospitales y eso en hacer... Hay un movimiento que se está dando a nivel mundial que apunta a integrar lo que tiene que ver el arte con la salud. Y este arte lo aplican y lo implementan en los edificios de salud, donde pueden mejorar significativamente los espacios y la gente se siente mucho más cómoda, mucho más contenida y bueno, y notan que los procesos de curación se van dando de otro modo, mucho más satisfactorio que si eso no estuviese. Entonces hay una tendencia global, digamos, que apunta a justamente mejorar los ambientes y los espacios de salud. Claro. Desde esta perspectiva, ¿no? Sí, disculpa, eso tiene que ver con el gran mural que tenemos a la entrada de 1823, con el tercer piso, las fotos que exactamente, sí, se han realizado muchas intervenciones utilizando mucho el tema del color. Los colores vivos también permiten justamente elevar lo que es la energía, el sistema inmunológico de la persona. Bueno, hay distintas acciones que uno puede implementar dentro de un edificio de salud y mejorar, ¿no? Obviamente la salud de la gente. Contribuir más que nada. Qué cosa loca, ¿no? Ahora yo estoy prestando atención, que voy a recorrer los geriátricos y hay dos que los remodelaron hace poco y uno lo pintaron todo de verde agua. Bueno, por ejemplo, y amarillo patito, todos esos colores re claros. Y el otro todo en blanco y o sea, la parte por ahí donde están las sillas de ruedas y eso que pueden golpearlo, lo pusieron con una pintura lavable, pero en un gris pálido. O sea, todo muy luminoso y la verdad nunca me detuve a pensar que era por eso. Sí, de hecho el color, por ejemplo, es un medio con el cual uno comunica una idea. Claro. De hecho, si se pone a pensar, por ejemplo, un cuarto de un bebé no es lo mismo que un cuarto de un adulto. Claro. O sea, los colores que se utilizan son diferentes. Sí. Y lo que son los colores comunican. La realidad es esa. La luz comunica. Cómo uno hace el juego entre luces y sombras, todo esto comunica y hace que el cuerpo lo perciba de alguna determinada manera, por más de que estos procesos no sean conscientes. Normalmente sean a nivel inconscientes y afectan a lo que es el organismo de la persona. Afectan al cuerpo de la persona. La persona se ve afectada por todas estas cuestiones y bueno, y obviamente responde favorablemente o no, de acuerdo a cómo se intervenga ese espacio. Claro. Bueno, qué interesante, ¿no? Sí, buenísimo. Muy interesante. Bueno, nosotros hacemos otra pausa y volvemos enseguida. Estamos en BCN Radio, nos escuchan a través de www.bcnradio.com.ar.
actualidad, información, actividad legislativa y buena música en BCN Radio. La Sala Juvenil Elsa Bornemann de la Biblioteca del Congreso está destinada a los adolescentes. Cuenta con material bibliográfico especialmente seleccionado, libros de texto, diccionarios y una amplia colección de literatura. Es un espacio adecuado para la lectura y acceso a la información a través de Internet. Está abierta de lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados y domingos de 10 a 20 horas. En Hipólito Yrigoyen, 1750. Para más información pueden ingresar a www.bcnvip.gov.ar. Hola, soy Andrés Monserrat. Los invito a compartir el mejor jazz de Argentina y del mundo. Jazz Record, viernes 21 horas en BCN Radio. Música para disfrutar. Hola, bienvenidos. Están escuchando BCN Radio. Un espacio para compartir información y cultura. Hola, soy Eduardo Costa Racedo de Capacitación de la DAS. Un saludo para los chicos de Coordenadas, los escucho siempre, buen programa, y les pido un programa, La Ciudad de la Furia de Soda Stereo. Chao, gracias. En La Ciudad de la Furia estamos escuchando de Soda Stereo. Le mandamos un saludo grande a Eduardo Costa Racedo, compañero de la DAS que pedía este tema, así que un saludo para él. Y nosotros seguimos el último bloque ya de Coordenadas del día de hoy. Estamos con el arquitecto Germán Pisani de la Dirección de Arquitectura de la DAS. Bueno, como les comenté antes, el edificio hoy cumple 100 años, así que estamos haciendo todo un recorrido de lo que, bueno, de lo que ha sido, ¿no? Yo digo, si esas paredes hablaran, no me quiero imaginar. No, Sí, no preguntemos mucho. No. Hay historias, pero no las y podemos otras contar. no tanto. Bueno, qué misterioso, Bien, Juan. igual vio la historia argentina. Sí, Desde sí, tal 1918 para acá es un montón. Sí, la verdad que sí. Un montón. Sí, es un montón, la verdad que sí. Bueno, Germán, contanos, ¿no? Como para saber un poco más. ¿Qué pautas debe cumplir un edificio para que sea considerado saludable? Bueno, algo más o menos de lo que estuvimos hablando hace un ratito tiene que ver con todo esto, ¿no? Un edificio para que sea saludable tiene que ver con varias cuestiones. Por un lado, que primero que permita el acceso a las personas, ¿no? Que sea accesible. Bien. O sea, que la persona que va a usar ese edificio pueda ingresar de manera cómoda y sin ningún tipo de obstáculo. Por otro lado, bueno, obviamente tiene que ver con los espacios, con el uso que se le va a dar interno. O sea, los espacios deberían ser amplios, deberían ser generosos, luminosos, que tengan una buena iluminación, que tengan una buena ventilación, que tengan una buena renovación horaria de aire puro. Todas estas cuestiones hacen a un edificio que sea saludable. Después que sea, obviamente, que sea confortable en cuanto a la temperatura, ¿no? de los ambientes. O sea, si se fijan en cualquier hospital siempre va a tener una temperatura, cuando por ejemplo tiene que ver con internación, en este caso nosotros no tenemos internación, pero cuando es internación se mantiene una temperatura estable para que la persona que está ocupando una habitación, digamos, esté confortable, con ropa liviana. Entonces, estas cuestiones hacen que un edificio sea saludable. También se debe respetar el tema de la limpieza, se debe respetar también el tema de la seguridad, de los accesos. Bueno, en líneas generales, esto es lo que hace un edificio saludable. Bien. Por eso, cuando uno hace una intervención, bueno, lo primero que hace es evaluar qué elemento preexistente de ese edificio
cumple o no cumple con las necesidades que se desean satisfacer. En el caso que no, bueno, se realiza la intervención siempre con miras a la mejora de ese espacio. Y en el caso que tenga características que permitan conservarse con esas con esas características originales, bueno, se conserva, se mantiene todo tal cual como está y no se hace ningún tipo de intervención. Por lo menos la intervención siempre es mínima. Qué interesante esto que vos decís del concepto de espacio saludable de la época y el actual, porque en la época eran los techos altos con las ventanas amplias, pero las escalinatas, todo, y cambiamos a otro modelo. Bueno, si te pones a pensar, por ejemplo, hace poquito sucedió que modificaron el código hace muy poquito, lo están modificando el código de planeamiento urbano, donde las dimensiones mínimas de los ambientes van cambiando, ¿no? Sí. Esto más que nada orientado a lo que es vivienda, pero por ejemplo, antiguamente se utilizaba un módulo que era de 4x4x4, donde vos tenías 4 de ancho, 4 de largo y 4 de alto. En ese módulo vos lo multiplicabas y generabas diferentes espacios. Hoy en día esa superficie se está reduciendo y está siendo contemplada por los diferentes códigos. ¿Pero por qué se está reduciendo? Esto tiene que ver con la mayor densidad que nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires. A mayor densidad, obviamente, pasa lo mismo que está pasando, por ejemplo, en Japón. O sea, en Japón no tiene mucho espacio y lo que hacen son todas cuchetas. Bueno, nosotros no llegamos a eso todavía, pero la tendencia digamos, a futuro va a ser esa, por lo menos en vivienda. Dejaría de ser saludable eso, dejaría entonces, en muchos casos de ser saludable. Lo que pasa que ahí lo que priorizan son los negocios inmobiliarios. Claro. La realidad es esa. Sí. En un edificio de salud esta cuestión es diferente. O sea, uno no puede reducir el espacio de manera deliberada. Uno tiene que, obviamente, tratar de tener el espacio lo más optimizado posible de acuerdo a la función y al uso que se le va a dar a ese espacio. Y en base a esto, ¿cómo podés pensar la arquitectura del futuro orientada a la salud? Bueno, la arquitectura del futuro siempre va a tener que ver con pensar y repensar lo ya existente. O sea, yo creo que tiene que ver más que nada con un trabajo más, si se quiere, filosófico y reflexivo sobre los modos en los cuales se está desarrollando la arquitectura orientada a la salud en la actualidad. Claro. A futuro, bueno, habrá que pensar esto, ¿no? Se tendrá que pensar en conjunto con arquitectos, sociólogos, filósofos, psicólogos. O sea, yo creo que va a ser una cuestión, una cuestión multidisciplinaria donde se tendrá que discutir cómo queremos que sean estos espacios orientados a la salud. Yo hoy por hoy no te puedo, digamos, predecir cómo van a ser esos espacios, pero tenemos determinadas pistas que tienen que ver con cómo uno desea que esto suceda, ¿no? Como decía antes, espacios luminosos, amplios, que sean confortables, que sean accesibles, todo esto tiene que ver con eso. Después, obviamente, cada época histórica tiene sus características. La arquitectura va mutando, la realidad es esa. Los modos de usar un edificio van mutando, no son siempre los mismos. No, claro. De hecho, esto pasa con las viviendas. Antiguamente, la conformación de una familia tipo eran padre, madre y 2 hijos, y hoy por hoy tenés diversas características de familia. Sí, evoluciona todo, digamos. Todo evoluciona la sociedad y con ello, bueno, todo lo que... Y con ello, obviamente, impacta de manera directa en la arquitectura. Igual lo que tenemos de bueno, por lo menos ahora de todo esto que hablaste, es que tenemos un concepto ahora de que se construye en base a la persona y al afiliado, a la comodidad que va a tener el afiliado, o se remodela en base a eso. Puntualmente en este caso. Claro, no es solo la arquitectura, ahora como antes, que por ahí decías, hago un edificio y por ahí no tenías tanto en cuenta lo que es la accesibilidad o la comodidad para la persona que va a estar ahí internada. Lo que sucede es que en la antigüedad lo que pasaba es que ponían en valor otras cuestiones. Claro. Ponían en valor las cuestiones estéticas. Esto tiene que ver con una idea vitruviana, digamos, donde se ponía el énfasis a la estética, a la imagen del edificio, y a la función quedaba un poco supeditada a esto, ¿no? Era más bien, los edificios se conformaban a modo de cáscara, y dentro de esa cáscara se ponía todo, una caja. Hoy por hoy no es tan así. Hoy por hoy es una cuestión más integral, donde las fachadas van a ver, en general, cualquier edificio moderno casi no tiene ornamento porque justamente no cumple ninguna función. Entonces se apunta más que nada a hacer funcionales los espacios. Entonces ahí es donde, cuando uno interviene en un edificio existente, trata de lograr un equilibrio donde lo existente no se pierda, lo existente no se pierda, y lo nuevo no modifique de manera sustancial
el valor patrimonial que puede llegar a tener ese edificio. Ahora, qué interesante esto que vos decís, pasar de lo que es puramente estético a lo funcional, pero a la vez, dentro de lo funcional, hay características que son estéticas que hacen bien, como el manejo del color, algunas formas, esto que decís, ¿no? Totalmente. De hecho, por ejemplo, nosotros si agarramos el acceso, por ejemplo, de Entre Ríos 173, vamos a ver que ese acceso, como era originalmente, estaba orientado a lo que era viviendas jerárquicas, o sea, para personal jerárquico del edificio, vamos a ver que tiene muchas terminaciones de categoría. Y esto, mira, la idea que se le da en ese momento a justamente la cuestión de imagen en el interior. Claro. Y así como eso, ellos empleaban materiales de otra categoría, de mayor calidad, o sea, la idea y el pensamiento sobre la arquitectura era otro completamente diferente. Cuando vos intervenís un edificio de estos y querés modernizarlo de algún modo, bueno, tratás de justamente lograr ese equilibrio. Y empleas, como bien decís, el tema del color, tratás de no modificar demasiado los espacios y bueno, tratás de que sea lo más, digamos, amigable posible el edificio en relación a la persona que lo usa. Y vos como arquitecto, Germán, si te dan a elegir, ¿qué preferís? ¿Intervenir un edificio ya hecho, digamos, ¿no? Como fue el caso de este la DAS, o arrancar con algo nuevo? No, yo creo que tienen ventajas, tienen ambos casos, cada uno tiene sus propios pros y contras. Intervenir un edificio existente, vos ya contás con una estructura hecha, donde vos podés aprovechar ya los espacios. No te olvides que, por ejemplo, un edificio antiguo tiene espacios mucho más generosos, entonces eso se puede aprovechar. La realidad es que vos lo podés aprovechar, ya contás con un edificio construido, es simplemente intervenir en algunas partes para mejorarlo. Ahora, si vos tenés que arrancar de cero, ya es otro costo completamente diferente. Y por ahí el espacio que te dan es mucho más chico que el espacio que te dan es mucho más chico. Puede ser que sí o que no, incluso haciendo un equivalente puede ser que no, pero la realidad es que sería mucho más costoso hacer un edificio de cero. Es el caso por caso, porque hay intervenciones también de edificios existentes que son muy costosas también. Entonces es un poco el caso por caso. Claro. Si vos me preguntás qué es lo que prefiero, yo te digo, mira, tendría que evaluar el caso. O sea, no puedo a priori tomar partido por uno u otro. La realidad es esa. Cada caso es particular y tiene sus ventajas y desventajas. Claro. Bueno, qué interesante, ¿no? Todo esto de lo que estuvimos hablando. Lindo. Bueno, la verdad que te agradecemos mucho, Germán, que hayas venido. Nosotros siempre aprendemos de vos y estas cosas. El año pasado cuando viniste también. Así que bueno, te damos las gracias. Bueno, igualmente, muchas gracias a todos ustedes por haberme invitado. Vas a volver. Cuando deseen, en el momento volveremos. Quédate tranquilo, no hace falta. Vuelven todos. Exacto. Bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Bueno, chicos, a nosotros nos queda poco tiempo. Pero queríamos, Miriam, hablar de unas charlas, ¿no? Querías compartir información con los afiliados. Contanos un poco. Les quería comentar que el lunes 29 de octubre, o sea, el lunes que viene, de 10 a 12 va a haber una jornada que se llama Hablemos de hepatitis A, B y C, donde van a venir una especialista en gastroenterología del Centro de Patología de La Plata, que es la doctora Cecilia Siri. También va a venir un paciente curado, que es el presidente de Hepatitis La Plata, que es el señor Jorge Malaspina, y la señora Marisa Ciofoletti, que es miembro activo de Hepatitis La Plata y que es la representante en Buenos Aires de la Federación Argentina de la Lucha contra Hepatitis Virales. Mirá. Y es un tema que mucho no se habla acá, pero... Sí, pero es súper importante. Es súper importante. Porque hay casos, hay muchos casos. Mira, yo ahora mandándolo por WhatsApp así a los compañeros me dicen, uy, vos sabés que yo tuve hepatitis C, no sé cuál, y tengo como 5 o 6 por ahora inscriptos y lo mandamos recién. Claro. Pero es muy importante, por lo menos para que tengan conocimiento e informarse. Sí. Bueno, como decís vos, así que tu frase de cabecera, ¿no? Prevención es la mejor opción. Exactamente, muy bien, Miriam. Así que te lo dice casi cantando. Sí. Bueno, ¿y qué más, Miriam? Contanos un poco de la campaña de vacunación. La campaña la campaña de vacunas, de vacunación antisarampiónica sigue para chicos de 13 meses a 4 años. Es hasta el 30 de noviembre, así que mamás, tenemos disponible vacunas, triple viral en la DAS,
Los esperamos de lunes a viernes, Alsina 1823, en el primer piso de 9 de la mañana a 14:30. Muy bien. Perfecto. Bueno, nosotros ya está, nos estamos yendo, nos queda muy poquito tiempo, así que saludamos. No sé, chicos, si quieren saludar, despídense. Sí, todos ustedes. Nos vamos yendo hasta la semana que viene. No sé, ustedes qué les pareció el programa, chicos. Maravilloso. Genial. Bárbaro. Aldana le encantó. Le encantó, muy bien. Yo estoy contenta porque allá está el equipo. Ya Estamos todos completitos, así que bueno, maravilloso. Por mi parte me despido hasta la semana que viene. Bueno, gracias por haber Juan. estado. Y bueno, Miriam, te toca a vos. Miriam, bueno. muchas gracias. Bueno, gracias a Espera, ustedes. Yo me quedé tranquila. colgada porque me dijo Miriam y yo dije, ¿qué digo? Pensé que Bueno, yo un les beso dejo, grande les doy para todos autonomía nuestros y se me oyentes. Que tengan una buena semana. Bien. Y recuerden que siempre, aunque esté nublado, en algún lado está el sol. Ay, Así me que encanta actitud positiva, chicos. esa poesía para arrancar el viernes. Bueno, Aldana, Mori, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos despedimos, es súper simple el otro. ¿Viste? Sí, yo iba a decir. Bueno, está, perfecto. Bueno, nosotros nos despedimos. Quédense que ahora vienen nuestros amigos de Malvinas No Te Olvido. Le agradecemos mucho a nuestros productores, Marcelo Parodi y Vanessa Cairo, a nuestro operador del día de hoy, a Juan, que es un genio. Nos vamos, mi nombre es Agustina Rodríguez Bardelli y esto fue Coordenadas, un punto de encuentro entre la DAS y su gente.